Muy buenas, temazo para el vídeo de hoy y hablamos de intuición. Vaya casualidad que hoy justo me he encontrado una frase de una persona a la que admiro muchísimo, me parece un gran comunicador y una persona que sabe muchísimo, se llama Jordan Peterson, es un psicólogo que, es de los emails que recibo semanalmente, que leo con muchísimo interés. Y hoy justo, creo que eran sus redes, he leído una cosa que me ha parecido súper interesante y creo que tiene que ver con todo esto de la intuición y de dejarnos guiar, de los bloqueos que tenemos a la hora de dejarnos guiar a través de esa sabiduría interna, y como siempre le voy a dar una vuelta de tuerca. Pero empiezo con la frase que he leído hoy. Intensita, prepárate. Dice así: si no te va bien, es decir, si no estás consiguiendo lo que quieres al actuar en el mundo, al estar en este mundo, entonces hay algo mal en esa unión entre tus expectativas y tus acciones, entre tus suposiciones y tus acciones. Y a menudo hábitos, es decir, las acciones se convierten en hábitos. Y en la manera en la que el mundo te está respondiendo, es decir, lo que recibes. La pregunta es, ¿qué puedes hacer si el mundo no está resultando como deseas? Primero, nos recomienda Jordan Peterson, puedes examinar esas suposiciones, esas expectativas, esas ideas preconcebidas y los hábitos que no te sirven. Averigua cuáles son y qué puedes hacer al respecto. Tal vez, también puede ser, es que no estás avanzando debido al miedo. Y tal vez ese miedo está basado en una experiencia terrible que tuviste en el pasado y que nunca has podido entender. Y ahí lo deja. Aquí hay tanto material que podríamos hacer un vídeo de todo esto, pero me ha gustado porque habla de hábitos, de expectativas, de muchas veces por qué no generamos hábitos. Y bueno, para mí esto tiene muchísimo que ver con esto de la intuición y de por qué no somos capaces de decidir a veces lo que nos conviene y vamos buscando siempre que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y también esta parte del miedo, de enfrentarnos al miedo, de es por aquí o es por allá, y entonces nos quedamos atascados en incertidumbre. Bueno, para mí esta sabiduría interna, en mi profesión le llamamos inteligencia innata, sirve para la parte fisiológica más física y sin duda para la parte más emocional, más espiritual y para más mental. Es la vida que tenemos dentro y la tenemos, es lo que nos mantiene vivos. El problema es que no es fácil estar conectado. Hablábamos de interferencias aquí en la cabeza y aunque nos va orientando, muchas veces hay tanto ruido mental, externo, literal o más figurado, interno, que no escuchamos. Entonces yo hice una especie de encuesta, me contestasteis unas grandes preguntas y he decidido compartir las que para mí son las más comunes en mi vida y lo que veo alrededor. ¿Cuáles son esas barreras que impiden que conectemos con esa sabiduría interna que tenemos todos de serie, y sí, tú también, y que nos alejan de tomar unas decisiones que son alineadas con lo que nos viene bien y nuestro verdadero ser? Lo primero, el ego. El ego no tiene que desaparecer, mitos grandísimos, pero es parte de quienes somos. No somos solo eso, es el personaje que nos hemos creado, que lo necesitamos muchas veces para el día a día, pero somos algo bastante más. Y incluye todos esos miedos, esos deseos, todas las categorías que podríamos poner. ¿Quién es Ana, no? Pues Ana hija, Ana madre, Ana madre no, pero Ana hija, Ana hermana, Ana pareja, Ana quiropráctica, como todos los personajes que podríamos poner, ¿no? Y los apegos a los deseos, yo quiero esto y si no lo tengo, ¿qué pasa? Los miedos, por supuesto, están mucho más relacionados con el ego, nos aleja un poquito de la aceptación de lo que hay, está muy asociado a las creencias limitantes, aunque eso hablamos un poquito, pero al alejarnos de la aceptación está muy más asociado con las ideas preconcebidas de cómo tendría que estar el mundo y cómo deberíamos ser nosotros, porque tenemos una idea preconcebida de cómo tendríamos que ser, ¿vale? Creo que en una de las respuestas a qué barreras tenemos por aquí, por encima de la 3 en la cabeza, alguien contestó nosotros mismos. Pues eso, en vez de conectar qué es lo mejor para nosotros, se nos mezclan muchos, debería ser por aquí, ¿vale?
La segunda, sin duda, grandísima, la falta de conciencia del momento presente. O sea, vamos en piloto automático. Entonces, ¿qué es mejor para mí hoy? Si yo me levanto siempre y hago siempre la misma rutina, ni me planteo hoy a martes 18 qué es lo mejor para mí. ¿Ceno tortilla francesa? ¿No ceno? O yo qué sé, o me voy a dar un paseo. Si siempre hago lo mismo los martes, pues ese piloto automático me aleja de qué es para mí lo mejor y no conecto ni me pregunto qué es para mí hoy o qué, cuidado con el me apetece, pero ni me paro a pensar ni me paro a sentir qué puede ser para mí lo mejor. Y eso es el piloto automático. Uno, pues para mí, desde luego yo os cuento desde mi experiencia, uno de los grandes bloqueos para esa sabiduría interna que nosotros llamamos inteligencia innata, pero llámale como para ti sea lo que más resuene. El tercero, para mí, muy potente también, la comparación y la presión social. Volvemos a todos esos deberías. Lo que me debería gustar, lo que debería hacer yo ahora, la comparativa con el de enfrente, si hace todo eso, pues yo debería estar haciendo esto y me debería estar gustando esto, y hay como una conexión, una desconexión potente con lo que, y esto es lo que yo quiero. Para mí esto, por ejemplo, tuvo una ramificación bastante potente a la hora de elegir mi primera profesión. Yo estaba convencida, bastante más desconectada de lo que estoy ahora, pero estaba convencida de que mi camino era uno y luego lo cambié. Tuve la gran suerte de darme cuenta porque ahora disfruto más, muchísimo más con lo que hago, pero es como un chequeo constante de ¿es esto lo ideal para mí? ¿Es esto lo que yo realmente quiero? ¿O hay una presión social o una comparativa constante con lo que creo que debería ser o con lo que creo que me debería aparecer? Entonces, aquí como truquito, cada vez que aparecen tengo que es o deberías, pues salta la alarma y digo, esta no soy yo. Ya solo con que te salga el lenguaje y te salte la alarma, luego está el poder conectar y descubrir qué es lo que quieres. Pero ya en cuanto aparece deberías y tengo que es, ¿de dónde está saliendo esto? ¿De una parte mucho más machacona tuya o de una parte mucho más externa de la sociedad, ¿no? Otra gran barrera, el miedo. El miedo para mí está asociado muchísimo a la incertidumbre. Cuesta estar sin saber o dar ese espacio a estar, pues no sé todavía qué es lo mejor. Me toca esperar unos días o unos minutos a esa conexión para decir qué es lo mejor para mí. Claro, es muchísimo más fácil decir, oye, ¿y esto? ¿Qué hago? Que alguien te diga, hago esto, tomo esta decisión. Claro, esa certeza absoluta, si existe, para mí supone que hay una verdad absoluta. Y creo que no existe la verdad absoluta. Pero nos agarramos a que existe y que encima alguien externo nos la va a dar. Si existiera esa verdad absoluta, que yo lo que creo es que existe una verdad relativa para cada uno de nosotros en cada momento, de encontrarla, pues probablemente va a ser mucho más cercana a algo que descubramos cada uno de nosotros desde dentro. Relacionado con la presión social y la comparativa, vivimos en un mundo de ruido, de muchísimo ruido. No solo ruido, sobrecarga auditiva, sino sobrecarga de información. Si alguien peca de esto, soy yo, que me encanta, soy como una consumidora de libros, de vídeos, de temas que me interesan muchísimo, pero la cuestión es que estamos saturando los sentidos y al final eso lo que nos impide es parar y sentir. El gran guía de todo esto yo creo que muchas veces es el cuerpo y muchas veces lo que nos va dando es esa señal, y la señal muchas veces es lo último que aparece. No solo nos cuesta entender las señales, un síntoma aquí no tiene por qué ser la señal de que el problema está ahí, pero ya no solo eso. Si entendemos que el síntoma es muchas veces la puntita del iceberg, ¿qué haría falta en mi vida ahora mismo para poder sentir mucho antes de que aparezca el síntoma? Pues menos ruido y más tiempo para poder permitirme, darme permiso para conectar con el cuerpo en todos los niveles, ya no solo con la mano, sino parar,
con la respiración, con todo lo que me rodea. Y eso supone aprender también a respirar y a estar conmigo, con todo lo que hay, con todo tipo de emociones. Hablamos de las emociones en un vídeo anterior, de la paradoja de las emociones. Esa capacidad que tienen las negativas de abarcar tantos campos y que nos quedamos muchas veces atascados en la historia que suponen esas emociones en vez de quedarnos con la emoción donde está, con el nudo, con la presión, con la forma que tienen, aprendernos a quedar con todo eso y no con la historia que nos está diciendo, ¿no? Sabéis que yo siempre procuro compartir con vosotros todo lo que he aprendido de todo esto, porque me encanta. Y ha habido 2 libros que a mí me han gustado muchísimo sobre este tema. Uno es, yo creo que ya lo he hablado en alguno de los vídeos, y es bastante cañerito, es de Daniel Kahneman, lo tengo aquí, se llama Pensar rápido y pensar despacio. Y el otro libro se llama Blink, el poder de pensar sin pensar, y los dos hablan de una parte o de una manera muy racional, menos mística, menos espiritual, de la intuición. Intentan describir de una manera mucho más mental, que a mí esa parte me gusta también, es como bajarlo a tierra, de qué es esa intuición. Y los dos hablan de una parte muy mental, que es menos una parte de la mente. De hecho, el tipo del sistema 1, que habla el de pensar rápido y pensar despacio, que todos tenemos, que está basado, aunque no seas una persona especialmente espiritual, es que la mente tiene como 2 mecanismos, el sistema 1 y el sistema 2. Y el sistema 1, por ahorrar energía, porque, oye, pues es que si ahora te digo 2 más 2 y lo has hecho tantas veces, ¿para qué va a usar tantísima energía como un crío de 2 años que está aprendiendo a sumar? Si puede ahorrar energía para darte una buena respuesta, pues fantástico, ¿no? Entonces está basado en todas las experiencias que has tenido tú, todo ese conocimiento que tiene, y si puede hacer la respuesta rapidísimo, lo va a hacer. ¿Qué riesgo tiene esa parte de respuesta rápida? Que está mucho más afectado por los sesgos. Todas esas falacias que tenemos, el sesgo de confirmación, el sesgo de... Bueno, hay un montón, y algún día haremos un directo de esto si os interesa. ¿Y qué dice? Que cuanto más conocimiento, y ahora os voy a poner un par de ejemplos muy buenos, cuanto más conocimiento tenemos sobre un tema, más... no voy a decir eficaz, pero bueno, menos se va a ver afectado por un sesgo. Y hay un ejemplo que me encanta, y es el del jugador de ajedrez. Yo ajedrez no sé jugar, o sea, sé cómo se mueve cada ficha, pero no conozco la parte estratégica del ajedrez. Entonces, mi sistema 1, en cuanto a la intuición, me puede venir un movimiento, es decir, mueve el caballo para allí. Pero claro, una persona que lleva, bueno, pues uno de estos que llevan muchos años, que son campeones mundiales, le puede venir una intuición sobre, bueno, aunque no sea muy lógico el movimiento, pero le ha venido, ¿no? ¿Cuál de los dos crees que va a ser probablemente pues más acertado el movimiento? Bueno, pues según estos 2 escritores, estos 2 libros, ese sistema 1, que es más rápido, no sabemos muy bien de dónde viene, porque igual puede ser un movimiento que no sea muy lógico. Lógicamente, al tener tanto conocimiento de ajedrez, aunque él no lo haya pensado, dice, no sé muy bien por qué estoy haciendo esto, pero este movimiento lo voy a hacer. Y acierta. En el segundo libro, en el de Blink, dice, es mucho más acertado de lo que creeríamos que podría ser, porque no hay un razonamiento, no hay una estrategia, no hay un pensamiento deductivo, lógico, que digas, por eso se ha llegado a esa intuición, ¿no? Pero es interesante, y lo hablamos en aquel vídeo de conocimiento, comprensión y sabiduría, como cuanto más conocimiento hay de un tema y más práctica, más te puedes fiar de esa parte de la intuición. Un ejemplo que se me ocurre a mí es, pues, una madre que tiene 4 hijos, pues se va a fiar mucho más de ese instinto maternal. Cuando a mí siempre me ha maravillado, ¿no? Cuando estoy con mis amigas y un niño está llorando y dice, es llanto de hambre, o no, se ha hecho daño. Digo, madre mía, cómo son capaces de diferenciar los llantos, ¿no? Pero hay algo que, aunque no hay conocimiento, en una madre primeriza también hay un instinto y también hay una intuición cuando se deja sentir. Quiere decir que no solo para mí, no solo hay una parte
intuitiva, sino basada en ese conocimiento, aunque también aporta, hay algo que creo que nos viene de serie, que es, en este caso, bueno, el que sea un poquito más materialista diría las hormonas, hay quien diría que es el inconsciente colectivo de Jung, no lo sé. Pero hay situaciones en las que no hemos estado nunca, que cuando nos ocurren podemos confiar en eso. Y esa es la parte que igual nos cuesta un poquito más entender, porque no tiene, lo del ajedrez es muy sencillo de entender. Pero ¿qué ocurre cuando te ves en situaciones en las que no has estado nunca? Pero dices, voy a confiar en eso. Voy a confiar en este... No sé por qué, me decía una mujer hace un año o así. No sabía dónde me metía, pero dejé mi trabajo, decidí apostar por esto porque tenía clarísimo que este era mi camino. Y no sabía lo que iba a ocurrir. Maravilla. Lo tenía claro, era algo muy interno. Bueno, pues yo creo que eso sí existe y están estas barreras, que yo he puesto 5, si se te ocurre alguna más, desde luego, encantado de que lo compartas. Entonces, ¿qué podemos hacer para conectar más fácilmente con esa sabiduría? Para mí, desde luego, esa inteligencia innata se expresa en nuestra materia a través de ese sistema nervioso y yo recomendaré siempre eliminar las subluxaciones. Siempre. Y siempre recomendaré el cuidado quiropráctico. Prácticas como el mindfulness, la respiración, cualquier tipo de trabajo que sea con el cuerpo, como un masaje, un paseo, ejercicios de respiración, tienes millones. Creo que en el link tengo el de respiración centrada en el corazón, que nos aumenta la coherencia cardíaca, que pone en sincronía esas 40.000 neuronas tan especiales que tenemos entre el córtex prefrontal y el corazón. Eso nos pone en un estado de mucha más apertura a esa, algunos le llaman supraconciencia. Nos pone en un estado mucho más receptivo para sentir todo lo que hay, que se ve y que no se ve. Es como abrir la antena, parar, permitirse parar en todos los niveles. Y hay aquí en que hoy he tenido una conversación muy bonita y veo que Andrea está en el directo. Hay algunas personas que les cuesta parar en lo físico, a otros nos cuesta parar en lo mental. Si yo ahora te pregunto, si tuvieras que empezar o tuvieras que parar en lo físico, en lo mental o en lo emocional, permitiéndote sentir sin contarte la historia, sería lo más emocional, o en lo mental, no hagas nada y simplemente déjate, no aprendas nada más, o en lo físico, date una tarde, un paseo y no hagas 3 clases de CrossFit. ¿Cuál es tu camino? ¿Dónde tienes que poner más calma? Para mí está todo junto y el darte permiso para parar en un aspecto igual permite que otra dimensión de tu cuerpo coja un poquito más de calma. Ha sido mi ajá de hoy. El poder ponerlo por escrito, a mí por ejemplo en la parte mental, que es la que más activa tengo, poner por escrito las cosas me ayudan un montón. Es una de las herramientas, sobre todo en el descanso, que tanto priorizo, porque sé que no funciono si no descanso bien. Poner las cosas por escrito, y hay quien utiliza muchísimo el diario de la intuición, creo que es por aquí y voy a probar. A la hora de materializar las cosas, esa famosa ley de la atracción, el ponerlo por escrito es muy potente. Y si no has hecho nunca meditación, pararte a sentar o te tumbas, practicas la respiración centrada en el corazón, o si pones YouTube y te buscas una respiración y haces simplemente con una meditación guiada que puedas encontrar la que tú quieras, simplemente para descansar. Y como última reflexión, invitarte a reflexionar sobre, a pensar cuáles son las consecuencias de vivir una vida llena de deberías, de tengo qués, o marcada por una presión social, o de ir, lo que yo llamo ir a contracorriente. Ir a contracorriente no es porque seas un rebelde, sino es ir en lucha siempre. No es fácil descubrir por qué vamos en lucha, pero cuando de repente conectas con algo que es mucho más sutil y que es ir a favor de lo que te viene bien, las cosas parecen mucho más sencillas y es muchísimo más agradable. Y eso es un pico pala constante, pero eso sin duda
no puede tener otro nombre, es vivir desde dentro. Y aprendes con el trabajo constante, y digo trabajo, no porque esté asociado al esfuerzo, sino digo trabajo porque está asociado a salir de ese piloto automático y hace falta ponerle presencia. Aprendes a través de la experiencia qué pasa si con algo que no sea la decisión de tu vida, pero con las cosas pequeñitas del día a día, aprendo a confiar en lo que me dice mi intuición, miro, reflexiono sobre qué tal me ha sentado tomar esta decisión y aprendo a diferenciar algo que para mí es muy importante, que es mi intuición y de lo que yo siento en ese momento, porque las emociones no son siempre las mejores consejeras. Yo me puedo sentir muy triste en un momento y tomar una decisión muy impulsiva y eso no ser mi intuición, sino simplemente me quedo a sentir lo que hay. O fíjate tú las decisiones que podemos tomar cuando estamos muy enfadados. Es aprender a diferenciar esa emoción, una emoción, de esa intuición. Y eso se hace con la práctica. Entonces, reflexionando, cuando te atreves a sentir esa intuición, creo que es por aquí. ¿Qué ha pasado después? ¿Ha sido mejor o peor? ¿Me ha venido bien o no? Y cada vez atreviéndote a vivir más desde ese sitio. Ya me contarás. Espero que lo hayas disfrutado y que te sirva para conectar más con esa sabiduría que llevamos todos de serie y que solo se trata de ir quitando interferencias con las 1000 herramientas que hay. Un besito y hasta el siguiente.